Entonces, para que así te quede más Sí, fundamentada tu señora, solicitud. muchas gracias. Sí, claro, y es importante como tener, bueno, dicen por ahí que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces es importante como tener claridad de estos objetivos, e irlos desmenuzando también así, como entender paso a paso qué quiere decir la ley frente a esto y uno cómo se puede amparar con esta ley para poder promover no solamente el deporte en los sectores que ya están reconocidos, sino en aquellos que no han sido reconocidos aún. De acuerdo. Y ahora lo que tú mencionabas, no sé si ustedes han escuchado en estos días en las noticias y demás, el tema de la prohibición de los atletas transgéneros dentro de las élites, de las pruebas élites de mujeres. Desde el 2022, la Federación Internacional de Natación, por ejemplo, le ha prohibido a las nadadoras transgéneras participar en las pruebas élites femeninas. Y ahora nos damos cuenta que Estados Unidos presenta un proyecto de ley donde está solicitando la prohibición de la participación de las niñas y mujeres transgéneros en todo tipo de actividades de competencias femeninas deportivas. Entonces, los invito a que ustedes que están de la mano todos los días en el deporte, se puedan documentar más frente a ese tema, ir más a fondo del por qué la Federación Nacional, por qué la Federación de Natación ha tomado decisiones como estas. ¿Listo? Porque pues, deben haber justificaciones científicas que también refuercen que de pronto, no sé, las mujeres extranjeras tengan más ventajas sobre las otras mujeres y demás. Entonces, yo creo que es una de las razones y pues que entonces si no se puede Perdón, buscar la manera de que hagan. perdón, profe, te interrumpo frente a esa situación. Y sí, efectivamente, hacen la prohibición de las mujeres o los hombres transgéneros en competencias deportivas, ya que, por ejemplo, si yo soy un hombre transgénero y voy a competir en una liga de fútbol, por ejemplo, me dicen que yo no tengo la capacidad de músculo, de fuerza para competir. Entonces es ahí donde entra todo el proceso que realizan las personas transgénero para poder cambiar su cuerpo, y es cuando entra en el proceso de hormonalización. Cuando una persona trans entra en ese proceso, su cuerpo cambia automáticamente. Entonces es como incoherente que digan, es que tú no vas a tener la fuerza sabiendo que el cuerpo mismo la va adquiriendo con el proceso que va teniendo. Entonces sí es importante que se hagan como ese tipo de estudios científicos, porque así como una mujer puede estar en una competencia de natación, una mujer transgénero también, porque sus niveles de testosterona van a bajar y van a aumentar sus estrógenos. Como todo el mundo tiene los dos, entonces lo que se hace es aumentar los estrógenos igual que una mujer. Pero entonces sí me parece un poco excluyente que hagan ese tipo de cosas con todos los sectores, porque es, es como decirles, ustedes no están aptos para practicar un deporte y no se les va a permitir hacerlo, porque ustedes van a poder estar o sobre las demás personas o por debajo de las demás personas. Y creo que todos estamos en igualdad de condiciones para poder competir. Entonces sí, es triste y lamentable esa noticia. Interesante. Listo, perfecto, Julieta. Muchas gracias. Sí, vamos que pues fue muy acertada tu intervención, te agradezco mucho y qué más, Interesante, pues tú pero que pues eres yo la tengo representante, señor. pues me parece muy interesante la intervención de Juliet, pero con lo que ella finaliza, me parece como lo más pertinente, porque pues Juan, el tema de los estrógenos y la testosterona, y sobre todo la parte de investigación científica al respecto, porque pues eso, pues surgen ese tipo de leyes que están surgiendo ahora de las prohibiciones en cuanto a la participación, que son discriminatorias per se, pero de todas maneras habría que ver
en los eventos deportivos de estos géneros, transgénero, y digamos un hombre que se pasa a mujer y que participa en competencias deportivas de mujeres, habría que ver cómo los indicadores de resultados en este tipo de competencias irían a tener, digamos, un estándar unos indicadores para ver qué pasa en ese tipo de competencias. Entonces, por eso pues, hay que hacerlas, de hecho, pero no hay, digamos, no se están haciendo y están sacando leyes para prohibir esa participación. Entonces, pues habría que hacer mucha investigación al respecto, porque pues ahora vemos que ya prácticamente al ser humano lo están robotizando. Hay participantes que son amputados y están participando en competencias, digamos los amputados de piernas, y les colocan unas prótesis que les permiten correr, les permiten competir, y pues y el desarrollo tecnológico cada vez está impresionantemente muy avanzado, y va a permitir que pues digamos prácticamente un deportista paralímpico pueda competir normalmente en competencias de alto rendimiento con otros que no lo son. Igual sucedería con el género transgénero. Entonces, pues hay que esperar con el tiempo cómo se va a desarrollar esas leyes, pero sí desde los instancias de participación, desde la base, pues valdría la pena hacer una propuesta al respecto que me parece bien interesante, y empezar a generar esas competencias para que esas competencias den indicadores de resultados que aporten a la ciencia y que aporten al desarrollo de la integración de estas comunidades a las competencias libres. No sé si me hice entender. Sí, claro, Nando. Muchas gracias. Entonces, con esto cerramos puntualmente todos los objetivos rectores que nos trae la Ley 181, que nos crea el Sistema Nacional del Deporte. ¿Listo? Yo quiero decir algo para finalizar, doctora. Señor, dígame. Es que en el artículo 1 de la ley habla muy claro de que los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio. Principalmente yo esa palabra patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y ese patrocinio, supongo yo y entendería yo, que lo debe hacer el Estado. No sé si me puede ambientar en ese tema. Y todo ese fomento, esa masificación, esa divulgación, lo debe hacer el Estado. Claro que, lógicamente, ayer, por ejemplo, todas las intervenciones de ayer perfectamente ilustraron que toda esta ley, todos estos objetivos rectores, en este momento, con lo que yo escuché ayer de los compañeros, de lo que hace falta, de las falencias que hay, inclusive, y pues particularmente más del compañero de Sumapaz, aunque todos hablamos de las mismas falencias, y todas incluyen, absolutamente todas, las intervenciones de ayer incluían todos estos objetivos rectores, pero como saludos a la bandera, porque no se estaban cumpliendo. Entonces sí es importante que conozcamos bien esto para poder empezar a hacer lo que yo planteaba ayer, hacer un plan estratégico como DRAFE, pero como un DRAFE bien estructurado y bien capacitado y bien documentado, para que pueda entrar en una sintonía de lo que son los proyectos y desarrollarlos para las comunidades. Pero eso demanda mucho tiempo. Eso demanda bastante tiempo. Digamos nomás para la tarea que usted nos puso hace 8 días, que era para presentar ayer, pues me puso a pensar bastante y me di cuenta que yo estaba en la absoluta ignorancia del tema. Entonces, pues, y veo y el desarrollo de la actividad que hice ayer, que no alcancé a terminar de exponerla, pues igual veo que pues eso hay que seguir trabajando y trabajando, porque hay mucho por hacer y hay muy poco, y es muy poco lo que se ha hecho en el tiempo. Imagínense, desde 1995. Y antes, ¿qué decir? Era eso.
Bueno, Profesora. Fernando, de muchas compañeros. gracias. Profesora, yo quiero decir Señora. unas 5 palabritas y ya. Emelina, Es señora. con sí, señora, es con respecto, yo contaba ayer que soy la representante por democracia de las etnias y lo social de la localidad de Tercera Santa Fe, el Consejo Local de Deportes. Y pues les contaba que se había invitado, porque no pertenezco a ninguna etnia, se les había invitado a la población representante en deportes, a estas etnias, a que participaran, a que nos dieran a conocer cuál es su posición con respecto y cuál es la vivencia que ellos tienen, cómo han sido discriminados por parte del Estado y por parte de las instituciones y por parte de nosotros mismos los ciudadanos que no somos de este tipo de población. Los invitamos y sigo con este tema. La intención es invitarlos a todo este tipo de población a que se vinculen con el resto de población y que nos hagan conocer sus inquietudes. Así como la compañera acaba de expresar esto, yo totalmente ignoraba por qué los deportistas de este tipo de población no participaban. Yo decía, pero bueno, ¿por qué no les gusta? Siempre uno los ve como separados de uno, ¿sí? Ellos no participan, no se comunican con nosotros, a pesar de la invitación que se les hizo en diferentes situaciones, diferentes oportunidades para que entraran cuando nos reunimos mensualmente el Consejo de Deportes, pues no, nunca se hizo. Entonces uno desconoce cuál es la situación y el tipo de discriminación que ellos tienen. Entonces la invitación es a que la compañera que pertenece, que conoce muy bien de este tema, pues se haga un voz a voz a nivel distrital y a nivel nacional, de que ellos se vinculen con nosotros, nos hagan conocer sus inquietudes. Así de esta manera, pues nosotros podemos también en los DRAFES trabajar sobre estos temas de discriminación a diferentes poblaciones. Esa era mi intervención. Muchas gracias. ¿Aló? Listo, perfecto, sí. Sí, sí, señora. Bueno, yo creo que pues Emelina hace parte, su merced pues reconoce y tiene todo el conocimiento de primera mano de lo que afronta una persona con condiciones especiales para acceder a los escenarios deportivos y pues más aún estar dentro de ligas o situaciones que le permitan desarrollarse profesionalmente en el deporte que vayan a desempeñar. Entonces, ¿Puede decir algo final? señor, dígame. Que hay una plantilla que es una plantilla que se llama una plantilla de marco lógico para todo este tipo de planeación estratégica sectorial. Y hay otra que se llama Canvas, que son plantillas que sirven para hacer planeación estratégica de resultados. Y pues lo que dice la señora Emelina, pues es muy cierto. Yo ayer también lo planteaba en mi propuesta, que todo eso deben hacer si somos consejeros DRAFE, y yo me identifiqué también como doña Melina, que fuimos traídos como con la buena fe de que nos invitaron, pero pues no éramos muy cercanos al tema, pero que de todas maneras cuando uno ingresa a este sector voluntario, pues es un trabajo bastante arduo porque hay que hacer mucho trabajo de campo. Es decir, es ir al territorio y empezar a identificar y censar la población y empezar a incentivar y a motivar la población para que participe. Ese es un trabajo, mejor dicho, titánico, porque mucha gente tiene peores problemas de subsistencia, más hoy en día con la inflación, que prácticamente el deporte y hasta la cultura lo dejan de último. Entonces, pues finalmente, pues prácticamente llegar a estos territorios y para poder llegar a las personas, digamos, a las personas de etnias y a las personas de estratos muy económicos bajos, que escasamente tienen tiempo para salir a trabajar
y muchas veces hasta dejan los hijos con personas desconocidas porque no tienen el recurso para que les puedan cuidar sus hijos y no tienen la oportunidad estos niños de quién los forme, quién los eduque. Entonces, llegar a esos territorios, eso sería una responsabilidad del Estado, pero para eso se requieren planes estratégicos para implementarlo en las políticas públicas y en los presupuestos del Estado. ¿Y de dónde nacen esos planes estratégicos? De la base. Para eso se crean grupos como el DRAFE o diferentes sectores, las juntas de acción comunal, pero yo soy formador de juntas de acción comunal en Suba y resulta que uno hace la capacitación, también la gente está totalmente desinformada, hay mucha gente que están metidos en estos temas de juntas de acción comunal, pero también los metieron en una asamblea, pero porque no había más quien participara. Mire que usted sirve para fiscal, mire que usted sirve para secretario, pero no se presentan voluntariamente, sino que los incluyen porque no hay más de dónde tomar. De hecho, que las juntas de acción comunal se han venido desintegrando también por la misma situación de participación. Entonces, es un tema que es bastante complejo y pues que hay que trabajar sobre todo en el compromiso de las personas que se involucran en estas instancias. Ya, gracias. Listo. Listo, don Hernando, muchas gracias. Entonces ahora tenemos que ya vimos los objetivos, ¿sí? ¿Y qué es un objetivo? La finalidad de algo que quiero alcanzar, ¿sí? A través de una acción o de una actuación. Ahora vamos a ver los principios. Y los principios, pues es toda esa normatividad que me garantiza a mí un excelente ejercicio de la función. Es decir, para yo poder crear un sistema nacional del deporte, tengo que estar basado en unos principios que me rijan para claramente poder brindar y dar aplicación a la ley de la mejor manera. Entonces tenemos que dentro de la ley 181 contamos con 6 principios rectores, los cuales pues quiero que desarrollemos pues de manera muy rápida y sustanciosa para su conocimiento. Entonces, Carlos Eduardo Peña, ¿me puedes por favor leer el primer principio que encontramos en la ley 181, artículo 4? Ya voy, profe. El artículo, ¿cuál fue el que me dijiste? Principio de universalidad, artículo 4. Espérame. Es que se me desaparece. Tranquilo, tranquilo. Pero, profe, porque es que estoy acá y... Mientras no Carlos me busca, sale la podemos ir avanzando, yo voy leyendo y después cuando lo encuentre continúa. Sí, señor, por favor, Hernando, muchas gracias. Ok, listo, con gusto. Entonces yo voy avanzando y cuando lo encuentres me dices para continuar. Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Participación ciudadana. Listo, espera, quedemos ahí. Es que quiero que desarrollemos uno por uno. Listo. Bueno, entonces, tenemos universalidad. Como ya Hernando lo leyó, ¿qué busca la ley con la aplicación de este principio? Que efectivamente todos los habitantes del territorio nacional tengan derecho a la práctica del deporte. Es decir, que aquí vemos reflejado totalmente el artículo 52 de la Constitución, del que hablábamos hace 8 días. ¿Qué pretendo yo? Entonces, ¿cómo yo le garantizo a Colombia o a todos los ciudadanos y la población en general que yo estoy aplicando
en debida forma este principio de universalidad que me está rigiendo a mí como Sistema Nacional Deportivo. Porque claramente tengo disposiciones normativas de carácter general que me tratan de llegar a todos y cada uno del territorio nacional, ¿sí? Entonces, ¿yo qué pretendo con esto? Llegar a todos los escenarios. Sumapaz, por ejemplo, claramente no tenemos todos los escenarios deportivos y parques y demás que nosotros requiramos para las prácticas deportivas generales, pero por ejemplo tenemos una participación de personas que están representando los intereses de una comunidad, de una localidad, en un cuerpo colegiado que son los consejeros, en un organismo de participación, y que claramente con esto también buscamos pues que todo el territorio nacional pues tenga derecho a esa práctica del deporte y la recreación en los diferentes escenarios. Ahora, el principio segundo, participación comunitaria. Entonces, Eduardo, ¿ya pudiste? Sí, señora. Es que cada vez que abro el artículo se mete a publicidad. Entonces vamos a hacer algo, Eduardo. Yo te lo voy a dar así como lo leyó Hernando y tú nos vas a dar lo que entiendes de ese principio, ¿listo? Bueno, sí, señora. La Gracias. comunidad tiene derecho a principio de participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal, en la práctica del deporte, creación y el aprovechamiento del espacio libre. Es tiempo libre. Es como si todos fueran, nosotros todos somos veedores, ¿sí? De que se hagan pues de que se haga un seguimiento de la transformación del deporte, la recreación y el tiempo libre, ¿sí? Nosotros como comunidad, como ciudadanos, como población tal, tenemos el derecho, tenemos los deberes y tenemos el deber de hacer un seguimiento al deporte y como también como a los equipamientos, como a los escenarios deportivos, es más o menos lo que yo entiendo ahí. Listo, muy bien. Ahora vamos, ahorita con el de participación ciudadana vamos a hablar de los dos al mismo tiempo, ¿listo? Participación ciudadana. Listo. ¿Lo lees o lo leo? Vamos con ¿Lo lee quién? Emelina Pulido Urbano. Sí, señora. ¿Me escuchan? Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos responder de la... Espera, práctica- Emelina, ¿es que soy yo o le escuchamos muy pasito? Ah, caramba, de pronto yo. Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria. ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Bajito, pero sí se le escuchó. Caramba, va a ser mi equipo. Por allá al fondo. Sí, sí, señora. Bueno, yo entiendo es decir, que nosotros los ciudadanos de Colombia tenemos el deber de participar en todo esto que nos facilita el Estado o las entidades privadas. ¿Sí me están escuchando? Lejos, pero con esfuerzo. Señora. Lo abro por este lado, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ay, es mi celular. el Por que tiene favor, bajito. gracias, mucho mejor. Bueno, entonces repito, participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria. Es decir, que nosotros como ciudadanos también tenemos derecho a participar de todos los beneficios o herramientas que nos coloca el Estado o las entidades privadas para ejercer en nuestro tiempo libre
escoger el deporte o la actividad física que más nos guste, que nos llame la atención, y tenemos ese deber de participar también, porque todos decimos es que nos den, pero cuando nos llegan estos proyectos a los territorios, un momento, a los territorios, entonces pues ya decimos, ay, no tengo tiempo, no me gusta, no quiero meterme en ese grupo, no me siento bien. Entonces, todas estas son dificultades que los ciudadanos también colocamos a la hora de nuestra participación. Entonces, pues mi punto de vista es que seamos capacitados también en nuestra participación, porque muchas veces lo hacemos por ignorancia o porque simplemente no queremos. Entonces, es cuestión de cultura también adquirir estos hábitos para la participación individual, familiar o comunitaria, para poder estar en estos espacios de participación y disfrutar de una vida pues libre de todas estas barreras que tenemos nosotros los colombianos. Ese es mi punto de vista. Gracias. Femenina, perfecto, muchísimas gracias. Ahora, les decía, hablamos de participación comunitaria y participación ciudadana, ¿sí? Claramente hay una diferencia entre qué es la participación comunitaria, donde me dice yo como comunidad tengo derecho a participar de todos los procesos, ¿de qué? De concertación, de control, de vigilancia. Ustedes son una muestra clara de esa manifestación o de la ejecución de ese principio de participación comunitaria. Son la voz de su localidad. Son ustedes quienes pueden participar dentro de esos escenarios de concertación. Y ahí era donde les hablaba desde el punto de la formulación de la política pública. Que fue la voz. Dentro de la formulación de la política pública, ustedes pues recuerdan que está el momento donde yo focalizo toda la comunidad y demás. Entonces, son esos escenarios donde ustedes van a ser líderes y partícipes de todos los procesos. Y ahora hablamos de la participación ciudadana y me dicen que todos los ciudadanos nos habla de un deber. Sí, es que estoy en la oficina. Y el anterior nos hablaba de un derecho. La participación es un derecho. Cosas de la virtualidad. Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte. Entonces, ahí es donde surgen toda la obligatoriedad de, por ejemplo, imponer dentro de los planes de estudio de las universidades y de las instituciones educativas, de educación superior, básica, media, toda una cátedra de licenciatura en educación física. Entonces, temas como estos son donde nos dicen, listo, yo me voy a regir bajo el principio de que usted participe, pero usted también debe propender para practicar de manera ya sea individual, familiar, comunitaria. Aproveche su tiempo libre de la mejor manera en todo lo que tenga que ver con deporte y recreación. ¿Listo? Entonces, así como nosotros tenemos derecho a la participación, la idea es tener un país que nos nazca el deporte, que efectivamente nosotros sintamos la necesidad de hacer parte de escenarios deportivos. ¿De acuerdo? Tenemos entonces el principio de integración funcional. Gladys, ¿tienes la ley a la mano? Sí, señora. Listo. ¿No lo puede leer, por favor? Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines mediante la integración de funciones, acciones y recursos en los términos establecidos en la presente ley. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, señora. Sí, señora Lidia. Pues ahí es claramente que las entidades públicas o privadas pues deben propender siempre de forma armónica con las otras entidades, generar espacios deportivos, espacios de actividad física, recreación en toda la localidad. Aquí, por ejemplo,
¿qué? La verdad de 7 meses que sirva. Las entidades públicas, solamente la alcaldía, las privadas pues tienen sus clubes y eso, pero sería bueno también armonizar la pública con la privada, ya que a veces no se tienen en cuenta los clubes, las ligas, ni las actividades físicas independientes para concertarlas con lo que tiene la alcaldía local. Entonces, por eso dice, concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, pero definitivamente los programas a veces de las alcaldías son de la alcaldía, pero no se tienen en cuenta los otros sectores, como lo digo, o sea, que tengan clubes, que tengan ligas, que tengan programas de integración de actividad física adulto mayor, de escuelas de discapacidad. Por ejemplo, aquí hay una parte donde entrenan el fútbol sonoro, y ya está la cancha y eso, pero pues no se integra la alcaldía, la entidad pública con la privada. Entonces ellos son unos privados, pero tienen que hacer sus prácticas ya a nivel independiente. Entonces lo que creemos que debemos hacer como consejo también es lograr que todas Bueno, estas, ¿listo? todas estas entidades independientes, ya sea de actividad Espéreme, busco física, de una cosa, ya recreación, lo paso. entonces se unan y también hagan y propongan proyectos muy interesantes para que la comunidad participe y que se genere también una conciencia del deporte y de la actividad física de toda la población, ya que somos una población muy pobre en hacer actividad física. Entonces, eso sería. Listo. Recuerdan que cuando vimos la Política Pública Nacional del Deporte, dentro de esa vimos una estructura del sistema, ¿sí? Dentro de esa estructura del sistema teníamos que hay instituciones de carácter público y de carácter privado. Dentro de Correcto. carácter público teníamos la nación, pues en cabeza de su ministerio, los departamentos, los distritos capital, bueno, el único distrito capital y los municipios. Y a través de la composición privada, pues contábamos con los comités, encabezado por el Comité Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico, con las federaciones, las ligas, asociaciones, los clubes y por último los ciudadanos. Entonces, con esto nos damos cuenta de que aquí hay un engranaje de muchos actores que necesitamos que vayan en la misma, que hagan cine y vayan en el mismo sentido para así poder ejecutar de la mejor manera todos los planes, programas y proyectos que desde el nivel central surjan. Y que yo como cuando estuvimos hablando también de la política pública nacional, hablamos del presupuesto, recuerdan, no sé, por allá, y decíamos que el presupuesto para la constitución de esta política inclusive estaba tanto del sector público como del sector privado. Digamos que habían unas ONG de carácter internacional que nos estarían aportando para la ejecución de esta política pública. Entonces, esa es la base de la integración funcional. Esa es la base de poder trabajar en equipo y poder hacer de lo público y de lo privado los mejores esfuerzos para lograr todos estos objetivos de la ley. Entonces, siempre que el Estado o los particulares actúen en torno al deporte, pues deben hacerlo de carácter integral. Entonces, vamos a hacer una integración funcional para que esto salga adelante. ¿Listo? Vamos Listo. con el otro. Una pregunta, doctora. Señor, dígame. Es que en la clase pasada, en la semana pasada, hablábamos, lo que usted nos acabó de hablar, es más o menos la descripción del Sistema Nacional del Deporte. Sí, señor. Y esa información que nos mencionó, su merced no la tiene, digamos, en una presentación como esta que nos está mostrando para tener, digamos, claridad, porque es que lo digo tan rápido que no alcancé a tener claridad en esto. Y sobre todo que yo como miembro del DRAFE, pues hasta este año,
por lo menos para dejarle a los nuevos dignatarios que llegaran a reemplazar. Pues lo interesante sería dejar dejar como un documento donde esté, digamos, un esquema piramidal de ese orden de cosas para que, de orden del Sistema Nacional del Deporte, para que de esta manera se pueda, un miembro del DRAFE, cualquiera de cualquier sector de la población, tenga claridad de esto y también como una pirámide de todas las leyes que hay, para que de acuerdo a eso se pueda empezar a hacer los planes de desarrollo para el deporte desde el DRAFE y se tenga claridad por sectores y se tenga fundamentación teórica, técnica y legal para poder formular propuestas y que esas propuestas no queden solamente como saludos a la bandera, como pasa siempre, y que sencillamente digamos, no, este año no se pudo hacer, esperemos, en esta vigencia no se pudo hacer, sino esperemos los siguientes representantes del DRAFE que de pronto la puedan hacer, sino tener ese criterio ya fundamentado para llegar a las instancias superiores, que es el Estado, y reclamar. Ay, no lo copié, doctora, qué pena. No, tranquilo. No, estaba hablando y no lo copié. No se preocupe. Le iba a mencionar que dentro de ese mismo, así tal cual está en la Política Pública Nacional del Deporte. El documento de 194 hojas que les compartí. Listo, entonces lo voy a Entonces, revisar. ahí está la estructura sí... totalmente. Y de todos modos, estas diapositivas están cargadas en la plataforma Moodle. Ay, perfecto, doctor. ¿En el Listo, arroz? no digo más. Con eso me... En la página 22, exactamente la política pública, don Hernando la encuentra. ¿Listo? Tapen la olla que se sienta la mosca. Teniendo en cuenta que esta es la estructura con la formulación de la política pública nacional. Y recuerden que la política pública nacional de 2018 y en 2019 se crea el Ministerio del Deporte. Entonces, ya quien lo encabeza y no sería Coldeporte, sino que sería ¿quién? El Ministerio del Deporte. Bueno. El ministerio. Así es. Listo. Entonces seguimos. A las 10 paramos 15 minuticos y continuamos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿por dónde estábamos acá? Quinto principio, democratización. Luis Alfredo. Bueno, Juliet. Principio de democratización. Sí, señora. Dice que el Estado garantiza la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo. Ay, perdón la risa, pero es que es como lo que estábamos hablando ahorita del anterior principio. Bueno, tanto del objetivo como del anterior principio que hice, que estábamos hablando de la participación comunitaria, ciudadana, perdón. Sí. Y hablaba también que todos los ciudadanos tienen derecho a participar de los procesos. Entonces es ahí como la ley dice una cosa, por el momento de aplicarla es totalmente diferente y totalmente opuesta a la misma ley, ¿sí? Pero Aquí digamos que el tema de la misma igualdad va en lo social, ¿no? Sí. Porque pues las entidades del Estado, y pues no yéndonos muy lejos, la condición sexual de la alcaldesa de Bogotá en estos momentos le ha permitido a las comunidades LGTBIQ+, un mayor acceso a muchos escenarios que no tenían y que estaban como relegados, ¿sí?
Y eso es muy importante para la participación ciudadana, porque es que todos somos iguales. Entonces, como partimos de la base de la igualdad, de una constitución política muy bonita, formada en república unitaria, participativa, pluralista, cuando en realidad nos damos cuenta que la acción social y el actuar de las personas frente a las personas con algún tipo de condición especial o de un enfoque diferencial, como en las comunidades LGTBIQ+, pues está evidenciando que las cosas están quedando solamente en el papel y que nos falta mucha cultura para poder aceptar muchas otras cosas. Entonces, este principio les ayuda a indicar claramente que es responsabilidad del Estado garantizar esa participación democrática. Entonces, si bien recae sobre entidades para una integración funcional, entidades públicas e instituciones privadas, pues es el Estado en últimas el garante del goce efectivo del derecho al deporte. Entonces, ¿yo cómo garantizo el goce efectivo? Pues facilitando los canales de acceso a las personas que tengan condiciones, un enfoque diferencial, para que ellos puedan pues brindar o acceder a todos los programas que estamos implementando. ¿Deseas aportar algo adicional, Juliet? Un ejemplo, por ejemplo. Listo. Entonces, un ejemplo. La simple creación de la política pública basada en un principio de enfoque diferencial. La necesidad de que las comunidades indígenas tengan una participación en los consejos de AFRE, por ejemplo. Que las comunidades en condición de discapacidad tengan una participación en los consejos de AFRE, ¿sí? Entonces, todo esto es la materialización de esa garantía de participación en la práctica del deporte. Ahora vamos con el último principio. Pero Ética deportiva. Señor, yo dígame. pensaba en un ejemplo de acuerdo a la intervención de Juliet y lo que su merced ahorita acaba de decir, es porque el ejemplo es desde el Consejo de AFE gestionar programas específicos para estas comunidades. O sea, eso es lo que hace que esas comunidades les llame la atención vincularse a los procesos. Es ahí donde buscamos incentivar para que estas comunidades entiendan este principio de participación ciudadana como un deber de propender la práctica del deporte, porque no es mentira que muchas veces pues la ignorancia colectiva hace que las personas no tengan acceso a este tipo de derechos. Si ni siquiera la Constitución la hemos leído en derecho y en deber, pues obviamente las leyes que van saliendo, pues muchas veces no se leen ni siquiera lo que están haciendo, las reformas que están haciendo ahorita el Estado, muchas veces ni las entendemos ni las leemos, y son reformas que nos están afectando la vida del día a día, y pues realmente sí se da uno cuenta que hay mucho por aprender y mucho por motivar, y si uno está en esta instancia de participación, tiene que prácticamente volverse un capacitador de comunidades, empezar a fomentar el conocimiento de estas leyes en la comunidad para que la gente se apropie de sus derechos, pero también de sus deberes, que esa es la parte interesante del asunto. Así es, sí, señor. Como le digo, pues dentro de, como no toda la comunidad puede hacer o tener asiento, pues por la cantidad de personas, para eso tenemos representantes. Entonces, cada consejo de AFE pues está conformado por un representante de cada una de las organizaciones y de las comunidades que necesitan una participación en toda la práctica del deporte. Listo. Entonces, ¿listo, don Hernando? Juliet, ¿también ok?
Continuamos señora. entonces con el principio de ética deportiva. Entonces, la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre preservará la sana competición, el pundonor y el respeto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y las practicantes y los participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que les sean propios sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes. Entonces, si bien yo tengo derecho a practicar el deporte y tengo derecho a tener una recreación y escenarios donde yo pueda aprovechar mi tiempo libre, pues si yo voy a incursionar dentro de la práctica deportiva de manera profesional, pues yo tengo que tener una ética clara frente a todo el trámite que yo adelante dentro de mi carrera. Y es ahí, pues, donde nace, por ejemplo, todo el tema del Tribunal Disciplinario Antidopaje, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, Esos son los, perdón la interrupción, esos son los regímenes disciplinarios que menciona ahí. ¿O es uno cuáles? de ellos. Es uno Ah, de ellos. existen más. Ujú, sí, señora. Esas las vamos a ver ahora, si te parece. Les doy así como a conocer de manera general, pero pues nos vamos a basar más en el dopaje, ¿listo? Entonces, si yo practico el deporte de manera profesional, pues así como, por ejemplo, existe una ética médica, una ética jurídica, una ética contable, y hay tribunales que se encargan de juzgar y sancionar a contadores, médicos, abogados, ingenieros dentro del ejercicio de su profesión, pues también lo existe para el deporte, porque pues es una profesión, no la podemos dejar de lado. De esta manera, pues damos por terminada la explicación de los objetivos y de los principios dentro de la Ley 181 de 1995. Las dudas surgen en el ejercicio de las cosas. Entonces, cuando ustedes se sientan y verifican X o Y información y dicen, ay, ve, esto existe, ¿cómo se come? ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde nos damos cuenta de efectivamente todas las dudas que van surgiendo. A que ustedes sepan de manera general que existe por allá en alguna ley algo que les va a permitir a ustedes dar lo mejor de sí en esos escenarios participativos en los que están, en donde efectivamente sepan que hay un sistema nacional del deporte, donde hay unos principios que el Estado debe garantizar, entonces que yo como representante de mi localidad, pues puedo velar por el cumplimiento de los mismos, como con mis mecanismos participativos, mi derecho de petición, en la presentación de acciones populares, de acciones de cumplimiento, ¿sí? Entonces todos esos mecanismos me van a dar a mí todas las herramientas para poder realizar de mejor manera mi gestión. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces les voy a remitir el link de la asistencia para que por favor me lo vayan diligenciando y nos vemos otra vez 15. ¿Listo? ¿En cuánto nos vemos? En 15 minutos, no más. 15 no más minutos. 15. Ujú. Listo, profe, gracias. Bueno, Que gracias. vayan, hagan los que tengan que hacer y ya nos vemos. Gracias.